Buenas noches, amigos. Hoy les traigo algo muy especial y diferente, historias reales y escalofriantes sobre las famosas brujas de Veracruz. Relatos que llegaron directamente de quienes vivieron encuentros cercanos con lo desconocido. Prepárense para adentrarse en un mundo lleno de misterio, miedo y leyendas ancestrales que aún siguen vivas entre nosotros. Les aseguro que estas historias los mantendrán al borde del asiento. Así que acomódense, apaguen las luces si se atreven, y acompáñenme en este viaje aterrador por las brujas de Veracruz. Me llamo Diego, y aunque me cueste contarlo, esta historia es absolutamente real. Ocurrió en las montañas de Veracruz, un lugar donde la niebla parece esconder secretos que nadie se atreve a nombrar. Tenía 20 años, y como cada verano, fui a ayudar a mi tío Julián en la cosecha de su pequeño terreno en el bosque. Era un lugar apartado, rodeado de árboles altos y caminos de tierra, donde la señal del teléfono desaparecía, y la noche llegaba antes de tiempo. Habíamos trabajado todo el día recogiendo frutas, y aunque estaba cansado, me ofrecí para ir a buscar unas herramientas que habíamos olvidado más arriba, cerca de una vieja cabaña abandonada, que según contaban, nadie se atrevía a visitar desde hacía décadas. Caminé solo, con una linterna en la mano, y el sonido de mis pasos rompiendo el silencio del bosque. Pero mientras más me adentraba, algo empezó a sentirse raro. El aire se volvió más denso, como si pesara. La brisa cálida del atardecer fue reemplazada por un viento frío que me hizo temblar. Escuché un murmullo. Primero pensé que era mi mente, el cansancio, pero el sonido se repetía. Era un cántico, suave, casi un susurro. Una melodía en un idioma que no reconocía, que me llamaba. Me detuve, y ahí fue cuando la vi, entre los árboles. Una figura encapuchada me observaba. Su rostro no era visible, pero sus ojos brillaban, de un verde sobrenatural, como brasas vivas. No pude moverme, no era miedo exactamente. Era como si algo dentro de mí se hubiese desconectado. Ella levantó una mano lentamente, con los dedos alargados, y me hizo una seña para que me acercara. Lo hice, no sé por qué, pero mis pies se movieron solos. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi que la tierra bajo sus pies estaba cubierta de símbolos trazados con ceniza. Había velas, apagadas, flores secas y lo que parecía un cuenco con sangre. Mi respiración se volvió pesada, y entonces sentí su mano rozar mi brazo. Un ardor intenso me recorrió el cuerpo. Miré hacia abajo, y una marca comenzó a surgir en mi piel, como si estuviera siendo grabada al rojo vivo. Era un símbolo que nunca había visto, pero que aún recuerdo con cada detalle. Entonces, todo se volvió negro. Desperté al amanecer, acostado, en medio de un claro que no reconocía. La marca seguía allí, como una quemadura antigua. Me levanté desorientado, sin saber cómo había llegado hasta allí. Tardé casi 4 horas en volver a la casa de mi tío. Y cuando llegué, todos estaban buscándome. Nadie entendía cómo me había desviado tanto. No supe qué decir. Inventé una historia de que me había perdido, pero algo en mi mirada cambió desde esa noche. Durante semanas tuve pesadillas con los ojos verdes, con voces que susurraban en mi oído mientras dormía. Empezaron a pasar cosas extrañas, luces que parpadeaban sin razón, sombras que se movían por la casa cuando yo estaba solo. Una noche, mientras me duchaba, vi en el espejo empañado la silueta de una mujer detrás de mí, pero cuando giré, no había nadie. El símbolo en mi brazo comenzó a arder cada vez que me acercaba al bosque. Fui a ver a una curandera del pueblo, doña Marta, quien apenas vio la marca empalideció.
Me dijo que eso era una señal, una marca de ellas, las brujas de la montaña. Me advirtió que si me había dejado ver por una, ya no había vuelta atrás, que ellas elegían a ciertas personas y que nunca era por casualidad. Intenté llevar una vida normal, alejarme del lugar, pero donde fuera, algo me seguía. Soñaba con la misma melodía, con los ojos verdes, con la figura en la oscuridad. Una vez, mientras viajaba en autobús hacia la ciudad, sentí que alguien se sentó a mi lado, aunque el asiento estaba vacío. El aire se volvió helado, y cuando bajé del vehículo, vi una pluma negra en el asiento. Desde entonces, llevo esa marca como un recordatorio de que hay cosas en este mundo que no entendemos, y que hay bosques como los de Veracruz, donde las historias no son cuentos, son advertencias. A veces, cuando todo está en silencio, vuelvo a oír esa melodía y sé que ella sigue allí, esperando, porque una vez que una bruja te elige, nunca vuelves a estar realmente solo. Me llamo Alejandra, soy enfermera y durante muchos años trabajé en una clínica rural en las afueras de Catemaco, Veracruz, un lugar rodeado de cerros, ríos y leyendas que los lugareños no se atreven a contar en voz alta. Esta historia no es fácil para mí, pero cada vez que la recuerdo mi piel se eriza y siento ese mismo frío que sentí aquella noche. Era jueves. Nunca olvido eso. Teníamos pocos pacientes, y como de costumbre me tocó el turno de la madrugada. A eso de las 2 de la mañana, mientras revisaba los expedientes, una ráfaga de viento apagó varias luces del pasillo. Pensé que era una falla más. Ocurría seguido, pero lo extraño fue el olor. Una mezcla entre tierra mojada, incienso y algo más. Algo que no sé describir como carne quemada. Salí del consultorio para verificar los fusibles, y entonces lo escuché, un lamento suave, femenino, que venía del fondo del pasillo. Me acerqué, creyendo que uno de los pacientes necesitaba ayuda, pero cada paso que daba, el lamento se sentía más lejano, como si se alejara. Justo cuando intentaba alcanzarlo, cuando llegué a la sala de observación, la encontré vacía, pero la ventana estaba abierta y en el suelo había huellas, descalzas, pequeñas, como de una niña, pero lo perturbador era que estaban formadas por una sustancia oscura como barro mezclado con sangre. Me incliné para tocar una, pero en ese instante las luces parpadearon con violencia y escuché mi nombre, Alejandra. Me giré de golpe y ahí estaba, una mujer de cabello largo, suelto, cubriéndole el rostro, vestida con una bata antigua, como de hospital viejo. No se movía, solo me miraba desde la esquina de la sala. Su presencia era tan intensa que me costaba respirar. Quise gritar, pero mi voz no salía. Ella dio un paso hacia mí, y sus pies no hacían ruido, se deslizaban como si flotara. Entonces alzó la cabeza y pude ver su rostro. No tenía ojos, solo cuencas negras, profundas, que me absorbían, como si dentro de ellas hubiera un remolino de sombras. Me desmayé. Desperté horas después, con mis compañeros rodeándome. Dijeron que me encontraron en el suelo, con la bata empapada en sudor y marcas en los brazos, como si alguien me hubiese agarrado con fuerza. Fui llevada al hospital de la ciudad, pero nadie encontró explicación. Las marcas desaparecieron en 2 días. Volví a trabajar semanas después, pero jamás pude estar sola en esa clínica de nuevo. Y una noche, uno de los médicos más viejos me dijo que yo no era la primera en ver a esa mujer, que desde los años 80 varios enfermeros habían descrito a la misma figura, siempre mujeres,
siempre en la madrugada y siempre después de escuchar un lamento. Muchos creen que era una bruja. Otras versiones dicen que fue una curandera asesinada injustamente por un poblado y que su espíritu busca justicia. Desde entonces, cada vez que escucho el viento fuerte o siento ese aroma de tierra quemada, sé que no estoy sola, que ella sigue ahí, entre las sombras de los pasillos, esperando a alguien que la vea y que, tal vez, esta vez sí pueda llevar consigo. Después de aquel evento, comencé a investigar por mi cuenta. Hablé con otros trabajadores del hospital, ancianos del pueblo, incluso con un curandero que vivía cerca del río. Me dijo que lo que vi era una Tzitzimime, una bruja antigua que se alimenta del miedo de las mujeres, especialmente de aquellas que cuidan vidas. Me mostró un altar, una especie de protección con hierbas y símbolos antiguos. Me sugirió que lo llevara conmigo y que evitara pronunciar su nombre en voz alta. Acepté por miedo y lo escondí en mi casillero de la clínica durante semanas. Nada pasó, hasta que una noche, una nueva enfermera, de nombre Paola, fue asignada a mi turno. Le advertí, pero ella se rió. Decía que eran supersticiones. A las 2:17 a.m. la escuché gritar desde la sala de descanso. Corrí y la encontré convulsionando en el suelo, su rostro completamente pálido y marcas en el cuello. Paola renunció al día siguiente. Desde entonces, la dirección decidió cerrar el área nocturna de la clínica. Solo dejamos pacientes en casos extremos. Yo pedí mi cambio al hospital regional y jamás volví a pisar ese lugar. A veces, cuando paso por Catemaco, miro hacia los cerros y juro que veo humo, como si alguien estuviera haciendo rituales entre los árboles, y no puedo evitar pensar que ella sigue esperando. Mi nombre es Tomás, tengo 47 años y he vivido toda mi vida a la orilla del mar, en un pequeño pueblo costero de Veracruz. Me dedico a la pesca desde que tenía 12. Aprendí todo de mi padre y él de su padre. Somos hombres de mar, acostumbrados al viento, la sal y los peligros de la noche, pero lo que viví aquella madrugada no lo enseñan ni los viejos, ni los libros, ni los rezos. Era finales de octubre, la temporada en que los cardúmenes se acercan más a la superficie, cuando el agua se calma y la luna se refleja como un espejo roto en la laguna de Mandinga. Muchos dicen que esa laguna guarda secretos, que hay cosas que se ven y cosas que se sienten, pero yo siempre fui escéptico. Hasta esa noche salí como siempre, con mi red, una linterna vieja y mi bote de madera que cruje a cada remo. El cielo estaba limpio, pero el aire se sentía raro, como espeso, como si algo invisible pesara sobre mis hombros. No le di importancia y me adentré en el agua. Los primeros minutos fueron normales, silencio total, ni una brisa, ni un chapoteo, solo el vaivén del bote sobre la superficie. Pero de pronto comencé a escuchar algo. No era un animal, ni el sonido del agua. Era un canto, muy suave, como el arrullo de una mujer, un tarareo lejano, hipnótico, que me erizó la piel. Miré hacia la orilla, pensando que alguna mujer había salido a lavar ropa o algo así, pero no había luces, ni movimiento, nada, solo el canto, que se hacía más nítido, más profundo, como si hablara directo a mi mente. Quise dejar de remar, pero mis brazos no respondían. Era como si algo me empujara hacia adelante, sin control, hasta que la vi, una figura, en medio del agua,
blanca, casi translúcida, parada como si flotara, con los brazos extendidos y el cabello largo cubriéndole todo el rostro. No se movía, pero el canto seguía, más fuerte, más intenso. Intenté encender el motor del bote, pero no respondió. La linterna comenzó a parpadear, y el agua a mi alrededor se volvió oscura, como si la laguna me tragara. Me entró un miedo tan profundo, tan frío, que sentí que iba a desmayarme. Cerré los ojos y comencé a rezar, a gritar oraciones aprendidas de niño, mientras mis dedos temblaban sobre el rosario que siempre llevo en el bolsillo del pantalón. Y fue entonces que escuché un golpe, fuerte bajo el bote. ¡Pum! Abrí los ojos y la figura ya no estaba, pero algo se movía debajo de mí, algo que no era un pez, ni un cocodrilo, era enorme, y rozó el casco del bote con fuerza, haciéndolo tambalear. El motor arrancó de pronto, como si algo lo hubiera encendido por mí, y sin mirar atrás, me alejé de ahí lo más rápido que pude. Al llegar al puerto, me temblaban las piernas, las manos, hasta la voz. Fui directo a buscar a don Remigio, un pescador viejo, de esos que conocen más secretos que cualquier cura. Le conté lo que vi, y él no se sorprendió. Fue una bruja. Me dijo, las de Mandinga cantan así, te llaman, te seducen, y si no te rezas, te llevan. Me contó que algunos las han visto como ancianas encorvadas, otras veces como mujeres hermosas, pero que siempre, siempre aparecen antes de algo malo. Y tenía razón. Esa misma semana, 3 pescadores del pueblo desaparecieron. Salieron de noche, como yo, pero nunca regresaron. Solo encontraron sus botes, flotando a la deriva, y marcas extrañas en la madera, como garras. Desde entonces, no salgo de noche. Y cuando escucho un canto, aunque venga del viento entre los manglares, me santiguo 3 veces y corro a casa, porque hay cosas que el mar guarda celosamente y hay voces que no deben escucharse nunca. Desde niña crecí escuchando las historias de las brujas de Veracruz. Mi abuela, una sabia curandera, siempre me advertía sobre ellas. Me decía que no eran simples leyendas, sino presencias que habitan en los rincones oscuros del bosque. Y el mar, yo nunca pensé que las encontraría cara a cara, hasta aquella noche que cambió mi vida para siempre. Era un día húmedo y oscuro de noviembre. La niebla cubría los caminos de mi pueblo, y el aire olía a tierra mojada y a salitre. Yo había salido a buscar hierbas medicinales para preparar remedios cuando escuché un susurro entre los árboles. Parecía una voz femenina, suave y melancólica. Me detuve, tratando de localizarla, y ahí estaba ella. Una figura envuelta en una capa negra, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Intenté hablarle, pero no respondió. Solo me miró fijamente, como si pudiera ver dentro de mi alma. Sentí un frío intenso recorrer mi cuerpo y un peso extraño en el pecho. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura comenzó a cantar una canción antigua en una lengua que no entendía, pero que resonaba en mi mente con fuerza. La niebla se cerró alrededor de mí, y cuando quise gritar, mi voz se perdió en el viento. Sentí una mano fría tomar la mía, y una fuerza invisible me arrastró hacia la oscuridad del bosque. Grité con todas mis fuerzas, pero nadie respondió. De repente, la figura desapareció, y me encontré sola en un claro, con las hierbas esparcidas a mis pies. Pero el miedo no me abandonó. Sabía que había estado frente a una de las brujas de Veracruz,
y que aquella noche había sido marcada por su presencia. Desde 1900. Entonces, cada vez que la niebla cubre mi pueblo y escucho esa canción lejana, sé que no estoy sola y que las brujas siguen vigilando desde las sombras, esperando el momento para volver a aparecer. Pasaron semanas y la sensación de estar observada no me dejó en paz. Empecé a notar sombras fugaces en la ventana de mi casa por las noches, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, y susurros apenas audibles en el viento. Mis vecinos también comenzaron a contar historias similares, de luces extrañas en el bosque y de personas que desaparecían sin dejar rastro. Intenté buscar ayuda, pero nadie quería hablar del tema. El miedo y el respeto hacia esas brujas eran tan profundos que el pueblo parecía haber pactado un silencio. Mi abuela me entregó un amuleto hecho con hierbas sagradas y me enseñó rezos antiguos para protegerme. Sin embargo, la sensación de peligro persistía. Una noche, mientras preparaba un remedio, sentí nuevamente esa presencia. La misma figura envuelta en negro apareció en el umbral de mi puerta. Esta vez no cantó, simplemente me miró y me dijo con voz grave y profunda: «El pacto se acerca, el equilibrio debe mantenerse», y desapareció entre la niebla. No supe qué significaba, pero desde entonces entendí que las brujas de Veracruz no solo acechan, sino que mantienen un equilibrio invisible entre el mundo natural y el sobrenatural, y que cualquier perturbación puede desatar consecuencias inimaginables. Desde entonces he dedicado mi vida a respetar y honrar esas fuerzas, sabiendo que en cualquier momento las sombras pueden reclamar lo que les pertenece. Desde pequeño, siempre fui escéptico respecto a las historias de brujas que rondaban Veracruz. Para mí, eran cuentos para asustar a los niños y mantenernos alejados del bosque por la noche. Pero todo cambió una tarde de verano, cuando viví una experiencia que todavía me deja sin aliento cada vez que la recuerdo. Era el final del ciclo escolar y me había quedado después de clases preparando materiales para mis alumnos. El sol ya comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y púrpuras. Decidí tomar un descanso y salí a caminar cerca de la ribera del río que pasa por el pueblo. Mientras caminaba entre los árboles, sentí que algo me observaba, una sensación pesada, como si cientos de ojos invisibles estuvieran sobre mí. De repente, escuché un susurro apenas audible, que parecía un murmullo de voces femeninas entrelazadas. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Seguí caminando, aunque el miedo empezó a calar en mi pecho. Entonces, apareció ante mí una figura frágil y etérea. Una mujer vestida con ropas antiguas, con el cabello largo y oscuro que parecía flotar en el aire, como si estuviera bajo el agua. Sus ojos eran negros y profundos, pero llenos de tristeza. Ella me habló en un tono suave, pero firme. Me advirtió que no debería estar allí al caer la noche. Me contó que era una de las guardianas de secretos antiguos, que protegía a Veracruz de fuerzas oscuras que muchos desconocen. Me dijo que debía irme, pero antes de hacerlo, me entregó una pequeña piedra negra, lisa y fría. Al tocarla, sentí una energía intensa que recorrió todo mi cuerpo. La mujer desapareció tan rápido como apareció. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo desbocado y la piedra apretada en mi mano. Desde ese día he sentido una conexión extraña con esa piedra y con las leyendas de brujas. A veces, en las noches más silenciosas, escucho susurros que parecen venir del río, y sé que esas fuerzas siguen allí, vigilando y esperando. Pasaron meses desde aquel encuentro, y la piedra parecía tener un poder propio. A veces
Vibraba con una fuerza tenue, y otras emitía un brillo oscuro que nadie más parecía ver. Intenté investigar su origen, pero nadie en el pueblo podía darme respuestas. Sin embargo, sentía que debía protegerla, como si llevara una responsabilidad que iba más allá de mi comprensión. Una noche, mientras estudiaba para preparar una clase, escuché un golpe fuerte en la ventana. Miré y no vi nada, pero la piedra en mi bolsillo comenzó a brillar intensamente. Al tocarla de nuevo, sentí una oleada de visiones. Imágenes borrosas de rituales antiguos, de mujeres vestidas de negro rodeadas de fuego y sombras. Desde entonces mi vida cambió. Me convertí en un vigilante silencioso de esos secretos. Y aunque muchos aún dudan, sé que las brujas de Veracruz no son solo historias, son guardianas de un equilibrio invisible que nos observan desde las sombras esperando que el mundo recuerde su presencia. Nunca pensé que una simple visita a la casa de mis abuelos en Veracruz cambiaría mi vida para siempre. Recuerdo que aquella tarde estaba sola, ayudando con las tareas del hogar mientras ellos salían al pueblo. La casa, antigua y con muchas historias, siempre había sido un lugar de respeto y algo de misterio para mí. Pero esa noche todo se tornó diferente. Al caer la oscuridad, escuché pasos lentos y suaves en el corredor que conecta las habitaciones. Pensé que era uno de mis abuelos regresando, pero al asomarme no encontré a nadie. Sentí un frío extraño recorrer mi espalda. Decidí regresar a la sala, pero allí encontré un libro viejo abierto sobre la mesa, con símbolos que no reconocía y manchas que parecían ser de cera negra. Mientras lo observaba, una voz susurrante comenzó a llenarme la cabeza, como un eco lejano que se acercaba. La voz pronunciaba palabras en náhuatl, y aunque no entendía el significado, sentía que era una advertencia. Intenté cerrar el libro, pero mis manos no respondían. Fue entonces cuando vi una sombra moverse rápidamente por el pasillo, como si algo o alguien estuviera acechando. El miedo me paralizó. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. Sentí una presencia femenina, poderosa y antigua, que me observaba sin descanso. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer con ojos intensos y cabello al viento, vestida con ropas tradicionales, que parecía flotar ligeramente sobre el suelo. Ella habló con voz grave y calmada, diciéndome que las brujas de Veracruz no solo eran leyendas, sino protectoras ancestrales que vigilaban las almas de quienes habitaban la tierra. Me advirtió que no revelara lo que había visto ni el contenido del libro, pues romper ese pacto traería consecuencias. Desde esa noche he sentido una energía que me acompaña, una mezcla de temor y respeto. A veces, en los momentos más inesperados, siento que alguien me observa desde la penumbra, y un susurro lejano me recuerda que no estoy sola, que las brujas de Veracruz siguen aquí, en silencio, guardando secretos que solo unos pocos conocen. Pero no fue solo esa noche la que marcó mi vida. A medida que pasaban los días, comencé a notar cambios sutiles. Objetos que se movían solos, sombras que desaparecían al mirar de frente, y una sensación constante de ser vigilada. La piedra negra que apareció con la figura femenina que encontré escondida bajo el libro parecía tener una fuerza inexplicable. La guardo conmigo, aunque sé que es un símbolo de algo mucho más grande. Una madrugada, desperté sobresaltada al escuchar cantos antiguos provenientes del bosque cercano a la casa. Decidí seguir el sonido, guiada por una mezcla de miedo y curiosidad. Allí, entre los árboles, vi a un grupo de mujeres vestidas con túnicas oscuras, formando un círculo alrededor de un fuego que parecía no emitir calor, solo una luz azulada
Ellas entonaban una melodía en lengua ancestral y sus rostros estaban ocultos bajo capuchas. Por un instante sentí que me miraban y comprendí que no era bienvenida. Retrocedí en silencio, sin perder detalle de aquella ceremonia. Era un ritual antiguo, destinado a proteger y mantener el equilibrio entre el mundo visible y el invisible. Regresé a la casa con el corazón latiendo con fuerza y una nueva comprensión. Las brujas de Veracruz no eran malvadas como muchos creían, sino guardianas de un poder ancestral que nadie debía perturbar. Sentí una mezcla de respeto y miedo, consciente de que había sido testigo de algo que cambiaría mi percepción del mundo para siempre. Desde entonces, cada vez que visito la casa de mis abuelos, llevo conmigo la piedra y el recuerdo de aquella noche. Sé que hay fuerzas que no entendemos, que caminan entre nosotros y nos observan en silencio. Y aunque a veces deseo que todo haya sido un sueño, sé que la verdad está ahí, escondida en las sombras de Veracruz. Y así concluimos este viaje al misterio. Las brujas de Veracruz no son solo leyendas, sino guardianas invisibles que siguen vigentes en nuestra tierra. Historias como estas nos recuerdan que hay secretos que se esconden justo frente a nosotros, esperando ser descubiertos. Si te impresionó lo que escuchaste, no olvides dejar tu comentario, compartir este video y suscribirte para no perderte las próximas historias escalofriantes. Gracias por acompañarme esta noche. Cuídense mucho y recuerden, en Veracruz el misterio nunca duerme. Hasta la próxima, amigos.